En una pequeña cafetería colonial de San Miguel de los Milagros, Valentina Cruz susurra a su amiga que el misterioso cliente que frecuenta el lugar es chato pero irresistible. Lo que ella no sabe es que él la escucha todo, y que esas palabras cambiarán para siempre sus destinos, pero cuando descubra quién es realmente ese hombre, su mundo se desmoronará por completo. Y antes de comenzar esta increíble historia de amor, traición y destino, no olvides darle like a este video si quieres saber qué pasará con Valentina y su misterioso admirador. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias apasionantes. Ahora sí, empecemos. El aroma a canela y café tostado flotaba por el aire matutino de San Miguel de los Milagros como una caricia tibia que despertaba los sentidos. Valentina Cruz ajustó el delantal bordado que había pertenecido a su abuela mientras observaba las primeras luces doradas del amanecer filtrarse a través de las ventanas coloniales de El Rincón del Abuelo. Las paredes de adobe, pintadas en un amarillo desvanecido por el tiempo, guardaban décadas de historias susurradas entre tazas humeantes y risas compartidas. «Buenos días, corazón», murmuró doña Rosa desde la cocina, su voz cargada del cariño maternal que siempre acompañaba los primeros momentos del día. «¿Ya está listo el café de olla?» «Casi, mamá. Solo falta que hierva un poco más», respondió Valentina, revolviendo la mezcla aromática con una cuchara de madera gastada por años de uso. «Los turistas van a llegar temprano hoy». La cafetería comenzaba a llenarse con el bullicio habitual de la mañana. Don Esteban, el zapatero del pueblo, ocupó su mesa de siempre junto a la ventana, desplegando su periódico con la ceremonia de quien ejecuta un ritual sagrado. Las hermanas Gutiérrez entraron charlando animadamente sobre el nuevo párroco, sus voces entremezclándose con el tintineo suave de las cucharillas contra la porcelana. Pero fue entonces cuando lo vio. Alejandro Herrera cruzó la puerta con esa elegancia natural que parecía fuera de lugar en la sencillez del pueblo. Su traje gris impecable contrastaba con las camisas de algodón y los huipiles coloridos de los demás clientes. Como cada mañana durante las últimas 3 semanas, se dirigió directamente a la mesa del rincón más alejado, la que ofrecía una vista perfecta de todo el local, sin ser el centro de atención. Un café americano, sin azúcar, pidió con esa voz grave que siempre lograba acelerar, sin razón aparente, el corazón de Valentina. «Enseguida», murmuró ella, evitando su mirada directa como había hecho cada día desde su primera visita. Había algo en aquel hombre que la inquietaba profundamente. No era solo su apariencia impecable o la forma en que sostenía su taza como si fuera una pieza de museo, era la manera en que la observaba cuando creía que ella no se daba cuenta. Esa intensidad silenciosa que la hacía sentir como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. Camila Torres apareció en la puerta como una ráfaga de energía, su cabello rizado rebotando con cada paso apresurado. «Perdón por llegar tarde», exclamó atándose el delantal mientras esquivaba las mesas. «Mi hermano decidió que hoy era el día perfecto para que su gallo cantara una serenata de 3 horas». Valentina sonrió a pesar de su estado de ánimo. Camila tenía esa habilidad especial de iluminar cualquier espacio con su presencia. «No te preocupes, ha estado tranquilo», mintió, señalando discretamente hacia la mesa del rincón. «Él está aquí otra vez». Camila siguió su mirada y arqueó una ceja con esa expresión pícara que Valentina conocía demasiado bien. «El misterioso hombre del traje», susurró, acercándose mientras fingía limpiar una mesa cercana. «Tienes que admitir que es guapo. Es...» Valentina vaciló buscando las palabras correctas mientras servía café a una mesa de turistas alemanes. «Es chato, pero irresistible. No sé cómo explicarlo. Actúa como si fuera el dueño del mundo, pero hay algo en él que no puedo quitarme de la cabeza». Lo que Valentina no sabía era que cada una de sus palabras viajaba a través de la ventana entreabierta, llevadas por la brisa matutina directamente a los oídos de Alejandro Herrera. Por primera vez en semanas, una sonrisa genuina curvó sus labios mientras cerraba su laptop y se dirigía hacia la barra. «Disculpe», dijo, su voz más suave que de costumbre. «¿Podría recomendarme algo especial? Soy nuevo en el pueblo y me gustaría probar algo auténtico». Valentina levantó la vista, sorprendida por la iniciativa. Sus ojos se encontraron directamente por primera vez y sintió como si el aire mismo se hubiera espesado entre ellos.
Yo, tartamudeó, sintiendo las mejillas arder. Nuestro café de olla es especial. Lo preparamos con canela y piloncillo como lo hacía mi bisabuela. Perfecto, sonrió él extendiendo su mano. Por cierto, soy Alex Herrera, empresario, en busca de tranquilidad. Valentina, respondió ella, estrecharla brevemente antes de retirar la suya, como si hubiera tocado fuego. Valentina Cruz. Y en ese momento, sin saberlo, ambos cruzaron una línea invisible que cambiaría para siempre el curso de sus destinos entrelazados. La Torre Herrera se alzaba como un coloso de cristal y acero en el corazón de la Ciudad de México, sus 30 pisos reflejando las primeras luces del amanecer, como un espejo que guardaba secretos. En el piso 25, Alejandro contemplaba el tráfico matutino, mientras el sabor del café de olla de Valentina aún persistía en su memoria como una caricia dulce que se negaba a desvanecerse. ¿En serio? ¿Vas a seguir con esta farsa del pueblo? La voz cortante de Esteban Herrera rompió el silencio de la oficina como un cristal estrellándose contra el suelo. Tenemos 3 contratos esperando tu firma, y tú jugando a ser, ¿qué? ¿Un turista romántico? Alejandro no se giró. Sus ojos permanecieron fijos en el horizonte donde, a 200 kilómetros de distancia, sabía que San Miguel de los Milagros despertaba con el aroma familiar de la canela. No es una farsa. Esteban es necesario. Su hermano mayor dejó caer una carpeta llena de documentos sobre el escritorio de caoba. Lo único necesario es que dejes de comportarte como un adolescente enamorado y asumas tus responsabilidades. La palabra enamorado golpeó a Alejandro con una fuerza inesperada. Era eso lo que estaba sucediendo. Se había enamorado de una mujer que lo había llamado chato pero irresistible, sin saber siquiera quién era realmente. El teléfono vibró sobre el escritorio, un mensaje de su chofer. ¿A qué hora partimos hacia San Miguel, señor? Una sonrisa involuntaria curvó sus labios mientras escribía la respuesta. En 1 hora. No puede ser que estés sonriendo así por un café, murmuró Camila mientras observaba a Valentina tatarear una melodía que no había escuchado en años. A ver, cuéntame exactamente, ¿qué pasó ayer con el misterioso Alex? Valentina siguió limpiando las tazas de porcelana con movimientos más delicados de lo habitual, como si cada una fuera una reliquia preciosa. Fue diferente cuando hablamos, no sentí esa distancia fría que siempre había percibido. Era como si finalmente me viera de verdad. ¿Y de qué hablaron? De arquitectura, respondió Valentina. Y sus ojos se iluminaron con ese brillo especial que aparecía cada vez que mencionaba su pasión. Le conté sobre mi proyecto de restaurar las casas coloniales del centro histórico y él sabía cosas técnicas que un empresario común no debería conocer. Camila arqueó una ceja. ¿Cómo qué tipo de cosas? Sobre técnicas de conservación de adobe, sobre la importancia de mantener las proporciones originales. Incluso mencionó algunos arquitectos coloniales que yo había estudiado. La campanilla de la puerta interrumpió su conversación. Alejandro entró vistiendo una camisa blanca de lino y pantalones de mezclilla, una versión más relajada de sí mismo que hizo que el corazón de Valentina diera un vuelco inexplicable. Buenos días, saludó, dirigiéndose directamente a ella con una confianza que el día anterior no había mostrado. ¿Podrías prepararme ese café especial que mencionaste? Tengo una reunión importante consultó su reloj de manera teatral. 3 horas, tiempo más que suficiente. Valentina sintió las mejillas arder. Había venido específicamente a verla, por supuesto un café de olla con extra de canela. Mientras preparaba la bebida, Alejandro se acercó al mostrador donde ella había dejado abierto su cuaderno de bocetos arquitectónicos. ¿Puedo?, preguntó señalando los dibujos. Ella asintió nerviosamente, observando cómo él examinaba cada línea con la intensidad de un experto. «Es impresionante», murmuró. «Esta fachada es la casa de los Mendoza en la calle Aldama». Valentina lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes?» «Soy observador», respondió él rápidamente. Pero algo en su tono la hizo sentir que había más historia detrás de esa respuesta. «¿Tienes más proyectos como este?» Durante la siguiente hora, Valentina le mostró cada uno de sus diseños, cada sueño plasmado en papel. Alejandro escuchaba con una atención que la hacía sentir como si sus palabras fueran las más importantes del mundo. «Deberías estudiar formalmente»,
dijo él cuando ella terminó de explicar su visión para el barrio histórico. Tienes un talento natural que merece ser desarrollado. Los estudios cuestan dinero que no tenemos, respondió Valentina con una sonrisa triste. Pero algún día lo haré. En ese momento el teléfono de Alejandro sonó. Esteban, con expresión de disculpa, contestó: ¿Dónde diablos estás? La voz de su hermano era tan alta que Valentina pudo escucharla desde el otro lado del mostrador. Los inversionistas japoneses están aquí y tú sigues jugando a ser. Alejandro cortó la llamada abruptamente. Pero el daño estaba hecho. Valentina había escuchado lo suficiente para darse cuenta de que la reunión importante de Alex no era lo que parecía. ¿Todo bien?, preguntó, aunque sus ojos reflejaban una sospecha creciente. Sí, solo asuntos familiares complicados, mintió él, odiándose a sí mismo por cada palabra falsa que salía de sus labios. Cuando Alejandro se marchó esa tarde, prometiendo regresar al día siguiente, Valentina se quedó con la sensación inquietante de que el hombre que la hacía sentir mariposas en el estómago guardaba secretos mucho más profundos de lo que había imaginado. El mercado de San Miguel palpitaba con la vida de un corazón ancestral. Los colores vibrantes de los textiles oaxaqueños se mezclaban con el aroma penetrante del chile guajillo y el sonido melodioso de las vendedoras pregonando sus productos. Alejandro caminaba junto a Valentina entre los puestos, sintiéndose completamente fuera de lugar, pero extrañamente fascinado por cada detalle de ese mundo que jamás había experimentado. ¿Nunca habías estado en un mercado tradicional?, preguntó Valentina, divertida por la expresión de asombro genuino en el rostro de él. No, no como este, admitió Alejandro, observando cómo una anciana molía maíz en un metate centenario. En mi trabajo, todo es tan aséptico, esto es real. Valentina se detuvo frente al puesto de doña Carmen, quien vendía las mejores flores de la región. Doña Carmen, ¿cómo están sus nietos? Ay, Valentina, creciendo como la mala hierba, rió la mujer envolviendo un ramo de cempasúchil en papel periódico. ¿Y quién es este guapo que te acompaña? Es Alex, respondió Valentina, sintiendo un calor inexplicable subir por sus mejillas. Un amigo. La palabra amigo resonó en el aire con una carga emocional que ninguno de los dos se atrevió a analizar. En las elegantes oficinas de la Torre Herrera, Lucía Méndez ajustaba su falda de diseñador mientras esperaba en la sala de juntas. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus ojos verdes calculaban cada movimiento con la precisión de un depredador acechando a su presa. Esteban, ronroneó cuando él entró. «Qué gusto verte de nuevo». «El gusto es mío, Lucía», respondió él besando cortésmente su mano, «aunque debo admitir que me sorprendió tu llamada después de tanto tiempo. Digamos que tengo interés en los asuntos familiares de los Herrera». Sonrió ella con una dulzura que no llegaba a sus ojos. «Especialmente en el comportamiento errático de tu hermano». Esteban se acomodó en su silla, estudiando cuidadosamente la expresión de la mujer que una vez había estado comprometida con Alejandro. «Errático. Vamos, Esteban. Ambos sabemos que Alejandro está distraído últimamente, cancelando reuniones importantes, desapareciendo por días completos». Hizo una pausa dramática. «¿No te parece que es hora de que alguien más competente tome las riendas?» De vuelta en San Miguel, Alejandro y Valentina se sentaron en la banca de la plaza principal, bajo la sombra fresca de un laurel centenario. Ella le había comprado un elote con chile piquín, y él luchaba por comerlo sin mancharse la camisa blanca. «No es tan difícil», se rió Valentina. «Solo tienes que relajarte». «Relajarme no es algo que haga con frecuencia», admitió él, y por un momento, su máscara de empresario confiado se resquebrajó lo suficiente para mostrar a un hombre cansado, agobiado por responsabilidades que parecían demasiado pesadas para sus hombros. «¿Por qué no? La vida es demasiado corta para vivir siempre tenso». Alejandro la miró fijamente. El sol de la tarde creaba destellos dorados en el cabello castaño de Valentina, y en ese momento tuvo que reprimir el impulso abrumador de confesarle toda la verdad. «Valentina, hay cosas sobre mí que...» El teléfono de él vibró insistentemente. Un mensaje urgente de su asistente. «Emergencia en la reunión con los japoneses. MSR. Tanaka amenaza con cancelar el contrato». La realidad lo golpeó como una bofetada fría. Tenía responsabilidades, empleados que dependían de él, un imperio que no podía abandonar por un sueño romántico.
¿Qué pasa?, preguntó Valentina, notando su cambio de expresión. Nada importante, mintió otra vez, odiándose por ello. Solo trabajo. Pero cuando guardó el teléfono, Valentina alcanzó a ver la pantalla. El nombre Herrera Enterprises brillaba en la parte superior de varios mensajes urgentes. Su corazón se aceleró. Herrera, como los Herrera de las noticias financieras, como la familia más rica del estado. Alex comenzó, pero él ya se había puesto de pie. «Tengo que irme», dijo abruptamente, «pero podríamos vernos mañana. Hay algo importante que necesito decirte». Valentina asintió, pero cuando él se alejó caminando rápidamente hacia un BMW negro que la esperaba en la esquina, ella se quedó con más preguntas que respuestas. Esa noche, Camila encontró a Valentina sentada en la cocina de la cafetería con una taza de té de manzanilla fría entre las manos. «¿Qué te tiene tan pensativa?» «Camila, ¿tú crees que alguien puede mentir sobre quién es realmente?» «Depende», respondió su amiga sentándose a su lado. «Estamos hablando de mentiras blancas o de engaños serios». Valentina suspiró profundamente. «No lo sé, pero tengo la sensación de que Alex no es quien dice ser. ¿Y eso te molesta?» «Me asusta», admitió Valentina, «porque a pesar de las dudas, no puedo dejar de pensar en él, en la distancia». Desde su suite en el hotel más exclusivo de la ciudad, Alejandro miraba las luces del pueblo mientras luchaba con la misma contradicción. Cada mentira lo alejaba más de la mujer que había comenzado a amar. Pero cada verdad podría destruir para siempre la posibilidad de que ella lo amara por quien realmente era, no por lo que poseía. El destino, sin embargo, ya había comenzado a tejer los hilos que pronto convertirían sus secretos en una revelación inevitable. La mañana llegó envuelta en una neblina espesa que parecía reflejar la confusión que Valentina llevaba en el alma. Había pasado la noche en vela, dándole vueltas a la imagen de Alex, subiendo a ese BMW que costaba más que todo lo que su familia había ganado en años. «Herrera Enterprises», murmuró para sí misma mientras preparaba el primer café del día. «No puede ser casualidad». La campanilla anunció la entrada de Alex, pero esta vez Valentina no sintió la usual mariposa revoloteando en su estómago. En su lugar, una inquietud fría se asentó en su pecho. «Buenos días», saludó él con esa sonrisa que ya no le parecía tan genuina. «¿Dormiste bien, Alex?», dijo ella directamente, sin devolverle el saludo. «Necesito preguntarte algo y quiero una respuesta honesta». Él se tensó visiblemente. «Por supuesto. ¿Quién eres realmente?» El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Alejandro podía sentir cómo el peso de sus mentiras amenazaba con aplastarlo. Pero el miedo a perderla era aún más fuerte. «Soy exactamente quien te dije que era», mintió odiando cada palabra. Un empresario que necesitaba un descanso de la ciudad, y el BMW, y los mensajes de Herrera Enterprises. Alejandro improvisó desesperadamente. «Trabajo para ellos como consultor externo, por eso a veces tengo acceso a ciertos recursos». Valentina lo estudió con esos ojos café que parecían capaces de ver directamente a su alma. Quería creerle, necesitaba creerle, pero algo en su interior le gritaba que había más historia de la que él estaba dispuesto a compartir. «¿Por qué siento que me estás ocultando algo importante?» «Porque…» Él vaciló acercándose al mostrador hasta que sus manos casi se tocaban. «Porque no estoy acostumbrado a que alguien se interese en mí sin segundas intenciones. Soy reservado por naturaleza, Valentina, pero eso no significa que no sea sincero contigo». Esa tarde, Valentina buscó refugio en la cocina de su madre, donde el aroma familiar del mole poblano llenaba el aire con recuerdos de la infancia. «Mamá, ¿cómo supiste que papá era el hombre correcto para ti?» Doña Rosa levantó la vista de la olla donde removía lentamente la salsa de chocolate y chiles. «Ay, mija, tu padre también guardaba secretos cuando lo conocí». «¿Secretos?» Era viudo, tenía una hija pequeña en Puebla que había dejado con su hermana mientras buscaba trabajo aquí. No me lo dijo durante semanas porque tenía miedo de que yo no quisiera una relación con un hombre que ya tenía responsabilidades. Valentina frunció el ceño. «¿Y cómo reaccionaste cuando te enteraste?» «Al principio me sentí traicionada», admitió doña Rosa, sentándose junto a su hija. «Pero después entendí que no me había mentido por maldad, sino por miedo. Miedo a perder algo hermoso antes de que tuviera oportunidad de crecer. ¿Crees que todos los hombres mienten por protección? Creo que las personas heridas aprenden a protegerse como pueden. La pregunta no es si mienten, sino por qué lo hacen.
En la Torre Herrera la tensión podía cortarse con un cuchillo. Esteban había convocado una reunión de emergencia con los accionistas principales, y Lucía se había posicionado estratégicamente como su asesora especial. Señores, comenzó Esteban con voz grave, estamos aquí para discutir el comportamiento errático de mi hermano y su impacto en nuestros negocios. El S.R. Hidalgo, accionista desde la época del abuelo, se ajustó los lentes. ¿Errático en qué sentido? Ha cancelado 5 reuniones importantes en las últimas 2 semanas. Perdimos el contrato con los japoneses por su ausencia. Que ahora los alemanes están considerando retirar su inversión. Lucía se inclinó hacia adelante, con expresión preocupada. Como alguien que conoce íntimamente a Alejandro, puedo confirmar que su comportamiento actual no es normal. Parece distraído, como si tuviera otras prioridades. ¿Qué propones, Esteban?, preguntó la señora Mendoza. Una reestructuración temporal que yo asuma las responsabilidades ejecutivas mientras Alejandro resuelve sus asuntos personales. Esa misma noche, en el mirador que ofrecía la mejor vista de San Miguel de los Milagros, Alejandro y Valentina se encontraron bajo un cielo estrellado que parecía contener todas las promesas del universo. «Es hermoso», murmuró él, pero no estaba mirando el paisaje. Sus ojos estaban fijos en el perfil de Valentina, iluminado por la luz plateada de la luna. «Solía venir aquí cuando era niña», confesó ella, «cuando el mundo se sentía demasiado grande o demasiado complicado, y ahora siento que el mundo es exactamente del tamaño correcto, pero se está volviendo más complicado cada día». Alejandro se acercó hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. «Valentina, yo». Sus labios estaban a centímetros de distancia cuando el teléfono de Camila sonó a lo lejos. Ella venía corriendo por el sendero, jadeando. «Valentina», gritó, «tienes que ver esto. Hay una mujer en el pueblo, una mujer muy elegante, haciendo preguntas sobre Alex». El momento mágico se rompió como cristal. Alejandro palideció visiblemente. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Valentina. «¿Sobre dónde se hospeda? ¿Con quién pasa tiempo? ¿Qué hace aquí? Doña Mercedes dice que llegó en una camioneta blindada y que habla como de la capital». Alejandro sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. Lucía había venido a buscarlo. Su mundo real había comenzado a infiltrarse en el refugio que había construido con tanto cuidado. «Tengo que irme», murmuró, levantándose abruptamente. «Alex, espera». Valentina se puso de pie, confundida. ¿Quién es esa mujer? Pero él ya corría hacia su auto, dejándola sola bajo las estrellas, con más preguntas que respuestas, y un corazón que comenzaba a entender que el hombre de quien se estaba enamorando guardaba secretos mucho más profundos y peligrosos de lo que había imaginado. El tacón de Lubután de Lucía resonó contra el piso de Talavera del rincón del abuelo, como martillazos contra el silencio tenso de la mañana. Vestía un traje de Chanel color marfil que costaba más que el ingreso anual de la cafetería, y su perfume francés chocaba violentamente con el aroma hogareño de canela y café. Valentina levantó la vista del mostrador donde organizaba las facturas del día y sintió inmediatamente que esa mujer no pertenecía a su mundo. Era hermosa de una manera fría y calculada, como una estatua de mármol perfectamente esculpida, pero sin alma. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Valentina, notando cómo varios clientes habituales habían dejado de murmurar para observar a la recién llegada. «Busco a Alejandro», dijo Lucía sin preámbulos, su voz educada pero con un filo de acero. «Alejandro Herrera». El corazón de Valentina se detuvo. «No, Alex. Alejandro Herrera». «No sé de quién habla», mintió torpemente. Lucía sonrió con condescendencia. «Por favor, querida, el BMW blindado, los guardaespaldas discretos, las llamadas urgentes de la empresa. ¿De verdad pensaste que era un simple consultor en ese momento?» Como invocado por las palabras de Lucía, Alejandro entró a la cafetería. Su rostro se descompuso al ver a la mujer rubia sentada elegantemente en una de las mesas del centro. «Lucía», murmuró, su voz cargada de una tensión que Valentina nunca había escuchado. «¿Qué haces aquí?» «Vine a rescatarte de esta pausa romántica», respondió ella poniéndose de pie con movimientos felinos. «Tu hermano está preocupado, los accionistas están nerviosos, y yo estaba curiosa por conocer a la razón de tu desaparición». Sus ojos verdes se posaron en Valentina con una mezcla de evaluación y desprecio.
Así que tú eres la famosa chica del pueblo que ha capturado la atención del heredero de los Herrera. Valentina sintió como si le hubieran arrojado agua helada. El heredero, no un empleado, no un consultor. El heredero, Alejandro. Su voz sonó quebrada. ¿Es cierto? Él cerró los ojos, sabiendo que el momento que había temido durante semanas finalmente había llegado. Valentina, ¿puedo explicarte? ¿Explicarme qué? La voz de ella subió de volumen y varios clientes comenzaron a susurrar. ¿Explicarme que has estado mintiéndome desde el primer día? ¿Que soy tú? ¿Qué tu diversión de verano, Lucía? Sonrió satisfecha, disfrutando cada segundo del drama que se desarrollaba ante sus ojos. Oh, querida, no te tomes tan a pecho. Los hombres como Alejandro necesitan entretenimiento ocasional, pero siempre regresan a su verdadero mundo. ¿No es así, amor? La palabra amor salió de sus labios como una declaración de propiedad que hizo que Alejandro apretara los puños. No la llames así, dijo entre dientes. Disculpa. Lucía arqueó una ceja perfectamente delineada. Creí que después de 5 años de compromiso, tenía ciertos derechos, compromiso que tú rompiste cuando descubrí tus verdaderas intenciones, replicó él. Valentina los observaba como si fuera una extraña, viendo una película en un idioma que no comprendía. Cada palabra revelaba capas de una historia que la hacían sentir más pequeña, más insignificante. Suficiente, murmuró quitándose el delantal con manos temblorosas. No sé quiénes son ustedes realmente, pero esta cafetería es mi hogar, y no voy a permitir que conviertan mi vida en su teatro personal. Se dirigió hacia la puerta trasera, pero Alejandro la alcanzó, tomándola suavemente del brazo. Valentina, espera, por favor, déjame explicarte. Ella se giró, y él pudo ver lágrimas brillando en sus ojos como cristales rotos. ¿Explicarme qué, Alejandro? Pronunció su nombre real como si fuera veneno. Que todo fue una mentira, que mientras yo te contaba mis sueños más íntimos, tú estabas jugando a ser alguien que no eres. Mis sentimientos nunca fueron una mentira, dijo él desesperadamente. Todo lo que siento por ti es real. ¿Cómo puedo creer algo de lo que dices? Su voz se quebró. Ni siquiera sé cuál es tu verdadero nombre. Lucía se acercó con pasos calculados. Alejandro Rafael Herrera de la Torre, anunció triunfalmente, heredero de un imperio de 3.000 millones de dólares, comprometido conmigo desde los 20 años, y claramente necesitado de recordar cuál es su lugar en el mundo. Ya basta, explotó Alejandro. Lucía, lárgate ahora. No hasta que termines con esta farsa y regreses conmigo a donde perteneces. Valentina los miró a ambos, sintiéndose como una intrusa en su propia vida. No necesito que nadie se vaya, dijo con una dignidad que le costó todo su autocontrol. Seré yo quien me retire. Y sin otra palabra, salió de la cafetería dejando atrás el aroma de canela que había sido testigo de sus ilusiones más hermosas y ahora de su corazón destrozado. Esa noche, Camila encontró a Valentina en la biblioteca municipal, sentada frente a una computadora antigua con una revista de negocios abierta en la pantalla. La foto de Alejandro la miraba desde la portada con el titular: El joven prodigio de los Herrera, el futuro de los negocios en México. ¿Desde cuándo sabías?, preguntó Camila suavemente. Desde hace unos minutos, murmuró Valentina, sin apartar la vista de la pantalla. 3.000 millones de dólares, Camila. 3.000 millones. Yo que pensaba que éramos compatibles. Se echó a reír, pero era una risa sin humor, llena de dolor y autocompasión. ¿Sabes qué es lo peor? Que una parte de mí todavía quiere creer que sus sentimientos eran genuinos. Camila se sentó a su lado. ¿Y si lo eran? No importa. Valentina cerró la laptop con un clic definitivo. Porque construyó toda nuestra relación sobre una mentira. Y yo no sé si alguna vez podré perdonar eso. Las luces doradas del gran salón municipal creaban una atmósfera mágica que contrastaba cruelmente con la tormenta emocional que rugía en el corazón de Valentina. El baile anual de San Miguel de los Milagros había transformado el austero edificio colonial en un palacio de ensueño, con guirnaldas de flores de cempasúchil y luces que parpadeaban como estrellas capturadas. Valentina se ajustó nerviosamente el vestido azul marino que Camila le había prestado, sus manos temblando ligeramente mientras se retocaba el labial en el pequeño espejo del baño de damas. «Estás hermosa», murmuró Camila, acomodándole un mechón rebelde. «Y recuerda,
Esta noche es para divertirse, no para pensar en él, pero era imposible no pensar en Alejandro cuando cada fibra de su ser lo había extrañado durante los últimos 3 días. Desde el enfrentamiento en la cafetería, él había intentado contactarla incansablemente, flores que ella devolvía sin abrir, cartas que quemaba sin leer, llamadas que enviaba directo al buzón de voz. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Camila, refiriéndose al plan que habían discutido. Confrontarlo aquí, en público. Necesito cerrar este capítulo, respondió Valentina con una determinación que no sentía. Necesito decirle en su cara lo que pienso de sus mentiras, y después podré seguir adelante. Cuando entraron al salón, la música de mariachi llenaba el aire con melodías nostálgicas que hablaban de amores perdidos y corazones rotos. Parejas elegantemente vestidas bailaban bajo las luces, y Valentina reconoció a muchos rostros familiares del pueblo mezclándose con visitantes de la capital, y entonces lo vio. Alejandro estaba junto a la mesa principal, vestido con un smoking negro que le sentaba como si hubiera sido diseñado específicamente para él, pero no estaba solo. Lucía colgaba de su brazo como una joya costosa, riendo coquetamente ante algo que acababa de decir el alcalde. El dolor que Valentina sintió fue físico, como si alguien hubiera clavado un puñal en su pecho y lo hubiera girado lentamente. «Mira cómo se ve cómodo en su verdadero elemento», murmuró, sin poder apartar la vista. Alejandro levantó la mirada en ese momento, como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente, y el mundo pareció detenerse. Él se disculpó inmediatamente con sus acompañantes y comenzó a caminar hacia ella. Pero Valentina se las arregló para perderse entre la multitud. La música cambió a un vals lento, y el alcalde subió al pequeño escenario improvisado. «Damas y caballeros», anunció con voz potente, «es un honor tener con nosotros esta noche a uno de los empresarios más destacados de nuestro país, un hombre que ha demostrado que la excelencia y la visión pueden transformar no solo negocios, sino comunidades enteras. Permítanme presentarles al heredero del Imperio Herrera, el señor Alejandro Herrera de la Torre». El aplauso resonó por todo el salón, mientras un reflector iluminaba a Alejandro, quien se había quedado inmóvil en el centro de la pista de baile. Sus ojos buscaron desesperadamente a Valentina entre la multitud. «Alejandro», gritó Lucía desde la mesa principal, «ven a saludar a nuestros invitados», pero él no se movió. No podía moverse, porque acababa de ver la expresión en el rostro de Valentina, una mezcla devastadora de traición, humillación y dolor que le partió el alma en 1000 pedazos. Valentina se acercó lentamente, abriéndose paso entre la gente que murmuraba y señalaba. Cuando finalmente estuvo frente a él, su voz sonó clara y fuerte, audible para todos los que estaban cerca. «Así que esta es tu verdadera identidad», dijo, su tono sorprendentemente calmado. «El heredero de los Herrera. ¿Te divertiste jugando conmigo, Alejandro? ¿Te divertiste fingiendo ser alguien normal mientras yo me enamoraba de una mentira?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la música se había detenido. «Valentina, por favor», murmuró él, extendiendo una mano hacia ella. «Déjame explicarte». «¿Explicarme qué?». Su voz comenzó a quebrarse. «Explicarme cómo el rico heredero se divirtió con la chica humilde del pueblo. Explicarme cómo fui tu entretenimiento mientras decidías si volver con tu verdadera pareja». «Ella no es mi pareja», exclamó Alejandro desesperadamente. «Lucía y yo terminamos hace años». «Yo nunca, cariño». La voz melosa de Lucía cortó el aire como una navaja. «No hagas esto más difícil de lo necesario. Sabías que esto era temporal». Lucía se acercó con pasos calculados, posando una mano posesiva en el pecho de Alejandro. «Querida», se dirigió a Valentina con condescendencia, «espero que entiendas que esto no era nada personal. Los hombres como Alejandro necesitan explorar antes de asentarse con alguien de su clase social». «¡Cállate!», rugió Alejandro, apartándose bruscamente de Lucía. «No tienes derecho a hablar por mí». «¿Pero el daño estaba hecho?». Valentina retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. «Tienes razón», dijo, mirando directamente a Lucía. «Un hombre como él nunca podría estar seriamente interesado en alguien como yo. Gracias por recordármelo». Se giró hacia Alejandro una última vez. «Espero que hayas encontrado lo que buscabas en tu aventura de pueblo, pero ahora, por favor,
Regresa a tu mundo y déjame en paz en el mío. Con esas palabras, Valentina Cruz caminó hacia la salida con la cabeza en alto. Aunque por dentro se desmoronaba, Camila corrió tras ella, lanzando una mirada fulminante a Alejandro. Alejandro se quedó inmóvil en medio del salón, rodeado de murmullos y miradas curiosas, sintiendo como si acabara de perder la única cosa real y valiosa que había tenido en su vida. «Bueno», dijo Lucía, tomando su brazo nuevamente. «Eso se resolvió más fácilmente de lo que pensé. Ahora podemos regresar a nuestra vida normal». Pero cuando Alejandro la miró, sus ojos estaban llenos de una furia que ella nunca había visto. «Si alguna vez vuelves a acercarte a ella, si alguna vez pronuncias su nombre, te juro por todo lo que es sagrado que te haré pagar cada palabra cruel que dijiste esta noche». Y con eso, Alejandro Herrera de la Torre salió del baile, dejando atrás no solo a Lucía, sino también la última oportunidad de explicar a la mujer que amaba que, a pesar de todas sus mentiras, sus sentimientos habían sido lo único verdadero en su vida. El silencio de El Rincón del Abuelo era ensordecedor. Por primera vez en décadas, la cafetería había permanecido cerrada durante 3 días consecutivos. Valentina se había encerrado en su habitación, negándose a comer, a hablar o a reconocer la existencia del mundo exterior. Doña Rosa subía las escaleras de madera que crujían bajo sus pasos, llevando una bandeja con té de manzanilla y pan dulce que sabía que su hija no tocaría. «Mija», murmuró suavemente a través de la puerta, «han llegado más flores. Quémalas», respondió la voz ronca de Valentina desde el interior. «Quémalas como las otras». Las flores habían comenzado a llegar el día después del baile. Primero fueron rosas rojas, después lirios blancos, luego orquídeas exóticas que definitivamente no crecían en México. Cada ramo venía con una tarjeta que Valentina se negaba a leer, alimentando directamente la chimenea con las palabras no leídas de Alejandro. «Hay un joven afuera», añadió doña Rosa. «Ha estado sentado en la banca de la plaza desde las 6 de la mañana. Camila dice que es él». Valentina se acercó a la ventana, manteniéndose oculta detrás de las cortinas de encaje. Efectivamente, Alejandro estaba allí, vestido con la misma ropa del día anterior, sin afeitar, con el cabello despeinado. Parecía un hombre que había perdido todo lo que le importaba. «No quiero verlo», murmuró, aunque su corazón traicionero se aceleraba solo con mirarlo. En la Torre Herrera, la sala de juntas principal se había convertido en un campo de batalla. Esteban había convocado una reunión de emergencia con los principales accionistas, y las noticias no eran buenas. El contrato con los alemanes se canceló definitivamente esta mañana, anunció, deslizando documentos por la mesa de caoba. Los japoneses firmaron con la competencia, y tengo informes de que 3 de nuestros clientes más importantes están considerando rescindir sus contratos. Lesser Hidalgo se quitó los lentes para limpiarlos nerviosamente. «¿Y dónde está Alejandro en todo esto, perdido en sus fantasías románticas?», respondió Lucía desde su posición junto a Esteban. «He intentado hacerlo entrar en razón, pero parece estar obsesionado con esa mujer del pueblo. La empresa no puede permitirse este tipo de distracciones», intervino la Serreta Mendoza. «Estamos hablando de millones en pérdidas». Esteban se reclinó en su silla, fingiendo preocupación mientras internamente celebraba cada palabra. «Es por eso que propongo una medida drástica. Necesitamos nombrar un director ejecutivo interino mientras Alejandro resuelve sus asuntos personales». En San Miguel de los Milagros, Camila había tomado la iniciativa de abrir la cafetería, sirviendo café con una habilidad que había aprendido observando a su mejor amiga durante años. «¿Cómo está?», preguntó don Esteban el zapatero con genuina preocupación. «Rota», respondió Camila honestamente. «Pero es fuerte, se recuperará». La campanilla sonó y entró un hombre mayor vestido con un traje sobrio. Camila no lo reconoció, pero había algo en su porte que la hizo sospechar que no era un turista común. «Disculpe», dijo el hombre, «¿podría hablar con la señorita Valentina Cruz?» «No está recibiendo visitas», respondió Camila firmemente. «Entiendo. Soy el licenciado Morales, abogado de la familia Herrera. Tengo documentos importantes para ella». Camila arqueó una ceja. «¿Qué tipo de documentos?» «Una oferta de compensación. El señor Alejandro quiere asegurarse de que la señorita Cruz tenga los recursos necesarios para continuar con sus estudios de arquitectura. Es una suma considerable.
La indignación ardió en los ojos de Camila. ¿Compensación cree que puede comprar su perdón? No es una compra, señorita, es una forma de disculparse. Puede llevarse su dinero y decirle a su jefe que Valentina Cruz no está en venta. Esa noche, doña Rosa finalmente logró que Valentina saliera de su habitación. Se sentaron en la cocina, donde el aroma familiar del chocolate caliente llenaba el aire con recuerdos de noches más felices. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, murmuró Valentina envolviendo sus manos alrededor de la taza humeante. No es que me haya mentido sobre su dinero, es que me haya mentido sobre quién era. Me enamoré de Alex, el hombre sencillo que se emocionaba con un elote y se perdía en el mercado. Pero ese hombre nunca existió. ¿Estás segura de eso?, preguntó doña Rosa suavemente. ¿Cómo puede ser real alguien que construyó toda nuestra relación sobre una mentira? Mija, a veces las personas mienten porque tienen miedo de que la verdad los aleje de lo que más aman. Valentina levantó la vista, sorprendida por la compasión en la voz de su madre. ¿Estás defendiéndolo? Estoy diciendo que he visto a ese muchacho sentado en la plaza durante 4 días. He visto las flores, las cartas, los intentos desesperados de comunicarse contigo. Un hombre que solo estaba jugando no haría eso. Tal vez solo se siente culpable, o tal vez se está dando cuenta de que perdió algo irreemplazable. En su suite del hotel, Alejandro contemplaba las luces del pueblo mientras sostenía su teléfono con una mano temblorosa. Había marcado el número de Valentina docenas de veces, pero nunca se había atrevido a presionar el botón de llamar. Esta vez reunió todo su valor y marcó. La voz que respondió no era la de Valentina. «Si vuelves a llamar, cambiaremos el número», dijo Camila fríamente. «Déjala en paz. Camila, por favor, solo necesito 5 minutos para explicarle. Le mentiste durante semanas. ¿Qué más hay que explicar? Que la amo». Las palabras salieron como un rugido desesperado. «Que daría todo lo que tengo por una oportunidad de arreglar esto, que sin ella nada de mi vida tiene sentido». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Alejandro», dijo Camila finalmente, «si realmente la amas, demuéstralo, pero no con flores o dinero. Demuéstralo con acciones que realmente importen». Y cortó la llamada, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y la comprensión gradual de que tendría que encontrar una manera completamente diferente de luchar por el amor de su vida. En la distancia, las luces de San Miguel de los Milagros parpadeaban como estrellas caídas, guardando los sueños rotos de 2 corazones que se habían encontrado en el momento perfecto, pero en las circunstancias más imperfectas. La oficina de Esteban en el piso 26 de la Torre Herrera había sido redecorada para reflejar su nueva posición como director ejecutivo interino. El escritorio de caoba maciza dominaba el espacio, rodeado de diplomas falsos y fotografías cuidadosamente seleccionadas que proyectaban una imagen de éxito y estabilidad. Lucía entró sin tocar, llevando una carpeta de cuero italiano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos verdes. «Los números están listos», anunció dejando caer la carpeta sobre el escritorio. 3 millones transferidos a las cuentas fantasma en las Islas Caimán, otros 2 millones redirigidos a través de la subsidiaria en Panamá. Esteban revisó los documentos con la meticulosidad de un cirujano. Y las firmas, perfectas. Nadie sospecharía que no son de Alejandro. Lucía se acomodó en la silla de cuero frente al escritorio. «Tu hermano está tan distraído por su drama romántico que ni siquiera está revisando los documentos que firma. Perfecto, con estas transferencias, cuando salga a la luz la corrupción de Alejandro, el Consejo no tendrá más opción que removerlo permanentemente». En San Miguel de los Milagros, los rumores se extendían como fuego en pasto seco. Doña Mercedes, la dueña de la tienda de abarrotes, había comenzado la cadena de chismes esa mañana temprano. «Dicen que ese muchacho rico solo vino aquí a burlarse de nosotros», murmuró a doña Carmen mientras pesaba frijoles, «que se la pasó riéndose de nuestras costumbres con sus amigos ricos. Y Valentina, pobrecita, debe estar mortificada». El rumor llegó a oídos de doña Rosa mientras compraba verduras en el mercado. Regresó a casa con una furia que sus vecinos no le habían visto en décadas. «¡Basta!», exclamó irrumpiendo en la cocina donde Valentina pelaba papas mecánicamente. «Voy a ir a hablar con ese muchacho ahora mismo». «Mamá, no, por favor, déjalo así. No voy a permitir que destruyan tu reputación con mentiras».
He visto cómo ese hombre te mira, y no es la mirada de alguien que se está burlando. Doña Rosa se dirigió a la plaza con pasos decididos, pero cuando llegó a la banca donde Alejandro había mantenido su vigilia silenciosa, encontró solo a Camila. «¿Dónde está? Se fue esta mañana», respondió Camila. «Pero no a la ciudad». Don Fernando lo vio dirigirse hacia las montañas, hacia las ruinas del convento, en las oficinas corporativas. Ricardo Vázquez, el contador principal de la empresa Herrera desde hacía 15 años, revisaba los libros contables con una inquietud creciente. Los números no cuadraban. Había discrepancias que, individualmente, podrían explicarse como errores administrativos, pero juntas formaban un patrón preocupante. Tomó su teléfono y marcó el número personal de Alejandro, el mismo que había usado durante años para reportar directamente al heredero. «Señor Herrera», dijo cuando Alejandro respondió, «necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre las finanzas de la empresa». «Ricardo, ahora no es buen momento». «Señor, creo que alguien está desviando fondos. Las cifras no concuerdan con las autorizaciones que usted supuestamente firmó». Alejandro se detuvo en seco en el sendero polvoriento que conducía a las ruinas. Durante días había estado tan consumido por la pérdida de Valentina que había ignorado completamente los asuntos de la empresa. ¿Qué tipo de discrepancias? Transferencias a cuentas que no reconozco, contratos con empresas que no existen, pagos a consultores fantasma. Señor, estamos hablando de millones. La sangre se heló en las venas de Alejandro. Solo había una persona con acceso suficiente para orquestar ese tipo de fraude. «Ricardo, reúne toda la evidencia que puedas. No hables con nadie más sobre esto. Nadie. Estaré ahí mañana, esa tarde». Camila tomó una decisión que había estado posponiendo durante días. Se dirigió al hotel más elegante de la ciudad, preguntó por la suite de Alejandro y cuando el conserje se negó a darle información, simplemente se sentó en el lobby a esperar. Alejandro apareció 3 horas después, cubierto de polvo del camino y con una expresión de determinación que ella no había visto antes. «Camila», dijo, sorprendido, «¿qué haces aquí? Vine a hacerte una pregunta directa y quiero una respuesta honesta. Te escucho. ¿Amas a mi mejor amiga?» Alejandro no vaciló ni un segundo. «Con cada fibra de mi ser. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu fortuna por ella esta vez?» La pausa fue más larga, pero cuando respondió, su voz era firme. «Si eso es lo que se necesita para demostrarle que mis sentimientos son genuinos». Sí, Camila lo estudió durante un momento que se sintió eterno. Valentina cree que todo fue una mentira, que el hombre del que se enamoró nunca existió realmente. «Pero sí existió», dijo Alejandro desesperadamente. «La forma en que me sentía cuando estaba con ella, la paz que encontraba en esa cafetería, la simplicidad de solo ser, esa era la versión más real de mí mismo que he sido en años. Entonces demuéstralo. No con palabras, no con flores, demuéstralo con acciones que realmente le importen a ella». «¿Cómo?» Camila sonrió por primera vez desde el baile. «Conviértete en el hombre del que ella se enamoró, no el heredero de los Herrera, sino Alex, el hombre que se emocionaba con un elote y soñaba con ayudar a restaurar casas coloniales». Esa noche, mientras Alejandro conducía de regreso a la Ciudad de México, con la evidencia de la traición de su hermano ardiendo en su mente, una idea comenzó a formarse, una idea que era tan arriesgada, tan aparentemente imposible, que podría ser exactamente lo que necesitaba para salvar tanto su empresa como su corazón en San Miguel de los Milagros. Valentina se asomó por la ventana de su habitación y notó que la banca de la plaza estaba vacía por primera vez en una semana. Una extraña mezcla de alivio y pérdida se asentó en su pecho. No sabía que Alejandro no la había abandonado. Simplemente había comenzado la pelea más importante de su vida, una que determinaría no solo el futuro de su imperio familiar, sino también si tendría alguna oportunidad de recuperar a la mujer que había llegado a ser más importante para él que toda la riqueza del mundo. La sala de juntas de la Torre Herrera nunca había presenciado una confrontación como la que estaba a punto de desarrollarse. Alejandro entró a las 8 de la mañana en punto, vestido con su mejor traje, pero con una determinación en los ojos que hizo que varios accionistas se removieran incómodos en sus asientos. Esteban lo recibió con una sonrisa falsa que no logró ocultar su nerviosismo. «Hermano, qué sorpresa, pensé que seguías, ocupado con tus asuntos personales.
Mis asuntos personales pueden esperar, respondió Alejandro tomando su lugar en la cabecera de la mesa. Tenemos problemas más urgentes que resolver. Desplegó una carpeta llena de documentos y el color se desvaneció del rostro de Esteban cuando reconoció los números y las transferencias que había creído perfectamente ocultas. Ricardo se dirigió al contador. Por favor, explica a los presentes lo que descubriste durante los siguientes 20 minutos. Ricardo detalló meticulosamente el esquema de corrupción que había estado drenando millones de la empresa. Cada documento, cada transferencia, cada cuenta fantasma fue expuesta con una precisión quirúrgica que no dejaba lugar a dudas. Esto es ridículo, tartamudeó Esteban. Son errores administrativos. Malentendidos que casualmente benefician cuentas a tu nombre, replicó Alejandro, deslizando otra carpeta por la mesa. Tengo aquí las transferencias bancarias, los documentos de identificación utilizados para abrir las cuentas. Incesto, la última página hizo que Lucía se pusiera de pie abruptamente. Era una fotografía de ella saliendo de un banco en las Islas Caimán, claramente identificable y fechada apenas 2 semanas antes. Ustedes dos han estado trabajando juntos para destruir esta empresa y robar millones, continuó Alejandro con voz firme. Pero su error fue subestimar mi capacidad de luchar por lo que realmente me importa. La SR. Mendoza habló con voz temblorosa. Alejandro, estas son acusaciones muy serias. Son hechos, interrumpió él. Y hay más. Ricardo descubrió que varios contratos que perdimos por mi negligencia fueron saboteados deliberadamente. Los japoneses, los alemanes, todos recibieron información confidencial que los hizo dudar de nuestra estabilidad financiera. Esteban se había puesto pálido como un fantasma. No puedes probar. No puedo. Alejandro activó una grabadora digital. Esta es una conversación entre tú y el representante alemán, grabada hace 3 días. La voz de Esteban llenó la habitación, describiendo detalladamente los problemas de liderazgo de Alejandro y sugiriendo que la empresa estaba en caída libre debido a las distracciones románticas del heredero. El silencio que siguió fue aplastante. Señores, dijo Alejandro poniéndose de pie, tengo 2 noticias para ustedes. La primera es que mi hermano y la señorita Méndez serán procesados criminalmente por fraude corporativo y malversación de fondos. La segunda, hizo una pausa, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían para siempre el curso de su vida. La segunda es que renuncio a la mayoría de mi herencia. Estableceré un fondo de desarrollo para comunidades rurales, específicamente para la preservación de arquitectura colonial y el apoyo a estudiantes de bajos recursos que quieran estudiar carreras relacionadas con la conservación histórica. Las noticias llegaron a San Miguel de los Milagros como una avalancha que nadie había visto venir. Primero fueron los reporteros de la capital, después los canales nacionales y finalmente las cámaras internacionales. El pequeño pueblo colonial se convirtió en el epicentro de una historia que capturó la imaginación del mundo entero. Valentina observaba desde la ventana de su habitación cómo su tranquila calle se llenaba de periodistas y curiosos. Su teléfono no había dejado de sonar desde las 9 de la mañana. Valentina, gritó Camila desde abajo. Tienes que ver las noticias en la televisión. El rostro de Alejandro aparecía en todas las pantallas, pero no era el Alejandro impecable de los eventos sociales. Este hombre se veía cansado, vulnerable, pero con una determinación inquebrantable en los ojos. Mi decisión de establecer este fondo no es una estrategia de relaciones públicas, decía en una conferencia de prensa. Es una forma de honrar a alguien que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las conexiones humanas auténticas que construimos. El reportero le preguntó directamente, ¿esta decisión tiene que ver con la joven de San Miguel de los Milagros? Alejandro miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través de ella directamente a los ojos de Valentina. Valentina Cruz me enseñó que ser rico significa tener algo por lo que vale la pena luchar, algo más importante que el dinero. Ella me mostró quién podía ser cuando dejaba de esconderme detrás de mi apellido y mi cuenta bancaria. Pero las sorpresas no habían terminado. Esa tarde, mientras Alejandro revisaba documentos legales en su oficina, Ricardo entró con una carpeta vieja y polvorienta. Señor, mientras investigaba las cuentas corruptas, encontré algo en los archivos históricos, algo que creo que debe ver.
La carpeta contenía documentos de 1952, correspondencia personal de su abuelo, Eduardo Herrera. Alejandro leyó con creciente asombro carta tras carta que detallaban una historia de amor que había permanecido oculta durante décadas. «Mi querida Elena», decía una de las cartas, «cada día que paso lejos de tu cafetería es un día que pierdo una parte de mi alma. Sé que mi familia nunca aceptará nuestro amor, pero quiero que sepas que los momentos contigo han sido los más felices de mi vida. Elena Cruz», la bisabuela de Valentina, con manos temblorosas. Alejandro siguió leyendo. Su abuelo había conocido a Elena en El Rincón del Abuelo, cuando era un joven empresario visitando San Miguel de los Milagros en 1950. Se habían enamorado profundamente, pero la presión familiar había forzado a Eduardo a elegir entre el amor y el deber. Había elegido el deber, casándose con la mujer que su familia había seleccionado para él. Pero las cartas revelaban que nunca había dejado de amar a Elena y que había mantenido una correspondencia secreta con ella hasta su muerte. La última carta estaba fechada apenas un mes antes de que Eduardo muriera. «Elena, si existe la reencarnación, si existe la justicia divina, prometo que nuestros espíritus encontrarán una forma de estar juntos en otra vida. Tal vez nuestros nietos tendrán la oportunidad que nosotros perdimos». Alejandro se recostó en su silla. Abrumado por la magnitud de lo que acababa de descubrir, el destino no solo había unido sus caminos por casualidad, los había estado guiando hacia una segunda oportunidad que sus abuelos nunca tuvieron. Con renovada determinación, tomó las cartas y se dirigió hacia su auto. Era hora de regresar a San Miguel de los Milagros, no como el heredero de los Herrera, sino como el nieto de un hombre que había perdido el amor de su vida por elegir las expectativas familiares sobre su corazón. El viaje de 3 horas nunca se había sentido tan largo. Alejandro condujo su modesto auto rentado, había vendido el BMW como parte de su nueva vida, por las carreteras serpenteantes que llevaban al pueblo, ensayando mentalmente las palabras que le diría a Valentina cuando llegó a San Miguel de los Milagros. El circo mediático había desaparecido, dejando al pueblo en su tranquilidad habitual. Se dirigió directamente a El Rincón del Abuelo, donde encontró a doña Rosa barriendo la entrada. «Doña Rosa», dijo suavemente, «¿podría hablar con usted?». Ella lo miró con una mezcla de compasión y firmeza maternal. «Muchacho, mi hija ha sufrido mucho». «Lo sé», interrumpió él, «y por eso necesito mostrarle algo que podría cambiarlo todo». Le extendió la carpeta con las cartas de su abuelo. Doña Rosa leyó en silencio, y con cada línea sus ojos se llenaban más de lágrimas. «Dios mío», murmuró, «mi abuela siempre hablaba de Eduardo, el joven que había amado y perdido. Nunca mencionó su apellido, pero estas cartas. Nuestros abuelos se amaron, doña Rosa, se amaron tanto que el destino nos trajo a Valentina y a mí juntos para completar lo que ellos no pudieron. ¿Y qué vas a hacer con esta información? Voy a luchar por su hija con todo lo que tengo, ya no como un heredero rico, sino como el hombre que soy cuando estoy con ella, el hombre que ella me ayudó a descubrir». Doña Rosa estudió su rostro durante un largo momento. «Está en la plaza», dijo finalmente, «junto a la fuente. Ha estado allí todas las tardes desde que te fuiste». Valentina estaba sentada en el borde de la fuente colonial, observando cómo las últimas luces del día se reflejaban en el agua. Había visto las noticias, había escuchado sobre la renuncia de Alejandro a su fortuna, pero una parte de ella seguía temiendo que fuera otra actuación elaborada. Escuchó pasos familiares detrás de ella y se tensó. «Valentina», dijo la voz que había echado de menos cada segundo de cada día. «Por favor, no huyas. Solo dame 5 minutos». Ella no se giró, pero tampoco se movió. ¿5 minutos para qué? ¿Para más mentiras? ¿Para la verdad, toda la verdad? Alejandro se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa, y comenzó a hablar. Le contó sobre el descubrimiento de la corrupción de su hermano, sobre su decisión de renunciar a la fortuna, pero sobre todo, sobre las cartas que había encontrado. Cuando terminó de leer la última carta de Eduardo a Elena, Valentina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi bisabuela murió soltera», murmuró. «Siempre pensamos que había elegido no casarse, pero, ahora entiendo, nunca dejó de amarlo. Valentina, no puedo cambiar el hecho de que te mentí sobre mi identidad, pero puedo jurarte
que cada sentimiento, cada momento de felicidad que compartimos fue completamente real. El hombre que se enamoró de ti en esa cafetería, el hombre que soñaba con ayudarte a restaurar casas coloniales, ese hombre existe, y ese hombre renunciará a todo lo que tiene por una oportunidad de demostrarte que puede ser digno de tu amor. Valentina finalmente se giró para mirarlo. En sus ojos vio algo que no había estado allí antes: vulnerabilidad completa, honestidad absoluta y un amor tan profundo que le quitó el aliento. Alejandro, susurró, no necesito que renuncies a todo. Solo necesito saber que el hombre del que me enamoré era real. Era real, dijo él tomando sus manos suavemente. Sigue siendo real, y si me das una oportunidad, te pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedes confiar en él. En ese momento, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de San Miguel de los Milagros, Valentina Cruz tomó la decisión que cambiaría para siempre el destino de dos familias que habían estado esperando durante generaciones por una segunda oportunidad en el amor 6 meses después. El martillo de demolición se detuvo a solo centímetros de la pared colonial cuando Valentina gritó desde el andamio, donde examinaba los frescos originales del siglo XVIII. «¡Esperen!». Su voz resonó por toda la plaza. «Hay pinturas murales bajo esta capa de cal. Necesitamos llamar al Instituto de Antropología». Alejandro sonrió desde abajo, donde supervisaba las obras de restauración de la Casa de los Mendoza, el primer proyecto del Fondo de Desarrollo Arquitectónico, Elena y Eduardo Herrera Cruz. Valentina había resultado ser una arquitecta natural aún más talentosa de lo que él había imaginado, y verla trabajar era como ver a un artista descubrir su verdadero medio. «¿Más retrasos?», preguntó Jorge, el ingeniero de la capital, con una sonrisa burlona. «Tu novia va a convertir este proyecto de 3 meses en una excavación arqueológica de 3 años. «Mi novia», respondió Alejandro, y su voz se llenó de orgullo. «Está salvando un pedazo de historia que habríamos destruido por ignorancia. En la Torre Herrera, muy lejos de la tranquilidad de San Miguel de los Milagros, los últimos actos del drama de corrupción llegaban a su conclusión. Esteban y Lucía habían sido sentenciados a 8 años de prisión federal, y los fondos robados habían sido recuperados en su mayoría. El Consejo de Administración había votado unánimemente para permitir que Alejandro regresara como director ejecutivo, pero bajo condiciones muy específicas. La empresa se reestructuraría, con un enfoque en responsabilidad social y desarrollo sostenible. «Es irónico», comentó el señor Hidalgo durante la última reunión. «Alejandro casi pierde la empresa por seguir su corazón, pero al final esa misma decisión la salvó Ricardo. Ahora promovido a director financiero, asintió. Los inversores internacionales están más interesados que nunca. Quieren ser parte de una empresa que demuestre que el éxito comercial y la responsabilidad social pueden coexistir». En San Miguel de los Milagros, el Rincón del Abuelo había experimentado su propia transformación. La cafetería mantenía su encanto colonial, pero ahora también funcionaba como centro de información para turistas interesados en la arquitectura histórica del pueblo. Camila servía café a un grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional, mientras doña Rosa compartía historias sobre las técnicas de construcción tradicionales. «¿Y es cierto que el hombre más rico de México renunció a su fortuna por amor?», preguntó una de las estudiantes. Doña Rosa sonrió misteriosamente. «El amor hace que la gente tome decisiones que parecen locas desde afuera, pero que tienen perfecto sentido desde adentro». La campanilla anunció la llegada de Valentina y Alejandro, cubiertos de polvo de cal, pero radiantes de felicidad. «Encontramos algo increíble», exclamó Valentina. «La Casa de los Mendoza tiene un sistema de ventilación subterráneo que conecta con las cuevas naturales bajo el pueblo. Es ingenioso, un aire acondicionado natural del siglo XVI». «¿Y eso qué significa?», preguntó Camila. «Significa que podemos restaurar completamente el sistema original», respondió Alejandro. «La casa no solo será históricamente auténtica, sino también completamente sostenible». Esa noche, después de que los trabajadores se habían ido y el pueblo había regresado a su tranquilidad nocturna, Valentina y Alejandro se sentaron en el patio trasero de la cafetería, bajo el mismo árbol de laurel donde él había escuchado por primera vez que era chato, pero irresistible. «¿Te arrepientes?», preguntó Valentina suavemente.
de haber dejado esa vida de lujo por esto. Alejandro la miró con una expresión de asombro genuino. Arrepentirme, Valentina, antes de conocerte. Tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía una sola razón para levantarme por las mañanas que me emocionara realmente. Ahora hizo una pausa, mirando hacia la casa colonial que estaban restaurando, donde las ventanas originales brillaban con la luz dorada de las lámparas de época que habían instalado. Ahora tengo un propósito, tengo una misión, tengo a alguien que me ama por quien soy, no por lo que poseo. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Valentina se acurrucó contra él, sintiéndose completamente en paz por primera vez en meses. Mi bisabuela habría estado feliz de saber que su historia tuvo un final feliz, aunque fuera a través de nosotros. Nuestros abuelos nos guiaron hasta aquí, murmuró Alejandro, besando la coronilla de su cabeza. Pero lo que hagamos con esta segunda oportunidad depende completamente de nosotros. Un año después, la Casa de los Mendoza se había convertido en el primer centro de estudios de arquitectura colonial de México, atrayendo estudiantes e investigadores de todo el mundo. El pueblo de San Miguel de los Milagros había experimentado un renacimiento económico, pero uno cuidadosamente planificado que respetaba su carácter histórico. En el rincón del abuelo, una nueva placa de bronce junto a la entrada contaba la historia de Elena Cruz y Eduardo Herrera, cuyo amor trasciende el tiempo y nos recuerda que algunos destinos están escritos en las estrellas, esperando el momento perfecto para cumplirse. Y en una mañana particularmente hermosa de primavera, mientras Valentina y Alejandro trabajaban lado a lado, restaurando el último fresco de la iglesia colonial, él se detuvo de repente y la miró con esa expresión de asombro que había aprendido a asociar con sus momentos de mayor felicidad. «¿Qué pasa?», preguntó ella limpiándose una mancha de pintura de la mejilla. «Nada», sonrió él. «Solo estaba pensando que hace 2 años, si me hubieran dicho que encontraría la felicidad perfecta en un pueblo de 5,000 habitantes, restaurando iglesias y viviendo en un apartamento de 2 habitaciones, habría pensado que esa persona estaba loca. Y ahora sé que esa persona habría tenido razón. La locura no está en cambiar tu vida por amor. La locura está en no hacerlo cuando tienes la oportunidad». Valentina sonrió, parándose de puntillas para besarlo bajo la luz dorada que se filtraba a través de los vitrales restaurados. «Te amo, Alex Herrera», murmuró contra sus labios. «Y yo te amo, Valentina Cruz, por toda la eternidad». Y mientras sus labios se encontraban en un beso que sabía a café con canela y a promesas cumplidas, las campanas de la iglesia recién restaurada comenzaron a sonar como si el pueblo mismo estuviera celebrando que, después de más de 70 años, el amor finalmente había triunfado sobre todas las fuerzas que habían tratado de mantenerlo separado. En algún lugar del cielo, Elena y Eduardo sonreían, sabiendo que sus nietos habían logrado lo que ellos no pudieron: construir un amor lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, lo suficientemente auténtico como para crecer con el tiempo, y lo suficientemente valiente como para elegir la felicidad por encima de las expectativas del mundo. Y así, en las calles empedradas de San Miguel de los Milagros, donde el aroma del café de olla se mezclaba eternamente con el perfume de las flores de bugambilia, 2 corazones que habían comenzado como extraños se convirtieron en una sola alma, probando que algunos amores realmente están destinados a ser, sin importar cuánto tiempo tenga que esperar el destino para hacerlos realidad.